E hoje eu vou dar o tema bíblico sobre a morte. E eu enviei para vocês dois textos separados, um sobre a morte como tal e outro sobre Jesús descendió a los infiernos. ¿Y por qué que eu juntei los dos? Porque este quinto artigo del credo, Jesús descendió a los infiernos, nos ayuda mucho a comprender el misterio de la muerte. Y parece un poco extraño, porque la Iglesia proclamó como dogma la muerte entre los artigos del tesoro de la fe. Pero todo tiene su sentido y la Iglesia sabe muy bien cómo ayudarnos para no caermos en errores que cada vez más están presentes en torno del tema de la muerte. Entonces, es muy importante nosotros comprendermos la muerte como Dios nos ha revelado, porque nosotros tenemos siempre, pero hoy está más divulgado muchos errores alrededor de la muerte. Un error sobre la muerte viene del Oriente, de todas las filosofías y religiones de Asia, como budismo, hinduismo, etc. Todos ellos hablan de la muerte como un trayecto, un percurso de purificación. Entonces, ellos hablan de la reencarnación. Por tanto, vamos hasta llegar a un nivel de la perfección. Tenemos que morir, reencarnar, vivir, morir, reencarnar y hasta que lleguemos a la perfección. Otro error sobre la muerte viene de los protestantes, de la interpretación bíblica que la muerte es como un sueño y todos se quedan dormidos hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, para comprendermos la muerte como Dios ha revelado, nosotros tenemos que comprender nuestro misterio a la luz de Jesucristo. Es el Señor quien revela nuestro misterio. ¿Quién somos nosotros? Y nosotros, por tanto, somos criaturas criadas por Dios, un ser compuesto de alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que comprender que tiene nuestra alma, que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene esencialmente sus sentidos que nos ligan con el mundo material. Entonces, el mundo material nos da informaciones segundo su ser y nosotros captamos, como por ejemplo los olores, las colores, la luz, oímos los sonidos, también podemos ¿cómo se llama? Probar os diversos sabores de los alimentos y las cosas, y también podemos tocar. Entonces, estos sentidos nos ligan con el mundo material y el mundo material también
emite sus informaciones. También hace parte de nuestro cuerpo nuestra sensibilidad. Nuestra sensibilidad es una parte esencial de nosotros, como también los sentimientos. Son dos cosas que completan muy bien nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, en nuestra voluntad que reside las dos grandes capacidades que nosotros tenemos de amar o odiar. Y el amor humano es un acto de voluntad espiritual que es confirmado con el cuerpo, los sentimientos y nuestra sensibilidad. Entonces, esos dos elementos, una parte viene del cuerpo, otra parte de alma, ayudan el ser humano a amar o a odiar. Amar o odiar hace parte de nuestra alma, nuestra capacidad espiritual. Y entonces vemos esto, que hablé ahora, hace parte de nuestro cuerpo y nuestra alma. En nuestra alma está nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conocer Dios, conocernos a nosotros propios y a conocer los demás. Por tanto, nosotros, por nuestra alma, tenemos la capacidad de hacer una introspección y de hacer una contemplación de nosotros mismos, cosa que ningún animalito, por más perfecto que sea, puede hacer. A través de los instintos, los animales pueden conocer las demás personas, pero hacer un acto racional de conocimiento, no, porque no tiene alma. Tiene vida, pero no alma. Entonces vemos en nuestra alma tenemos inteligencia, tenemos nuestra memoria. Nuestra memoria es como una biblioteca muy grande, con un gran archivo, y todo que foi vivido, tudo que foi pensado, tudo que nuestra existencia, todos los pormenores, todo está en archivo, todo está dentro de nosotros. Y entonces vemos que nuestra memoria y nuestra voluntad, y son estas tres capacidades que forman nuestra personalidad, nuestra individualidad, claro, completado con nuestro cuerpo. Pero nuestra personalidad, nuestra capacidad, nuestro ser individual reside en nuestra alma. Y claro que por el bautismo, el Espíritu Santo marcó nuestra alma con su sello, con la imagen de Dios. En nuestra alma está la vida divina y el cuerpo, por participación, porque está unida al alma, también el cuerpo participa, pero enquanto está unida a alma. Entonces, lo que ocurre es verdaderamente nuestro alma y nuestro cuerpo están unidos así. Quiere decir, el cuerpo sustenta la alma, en cuanto a alma puede residir en el cuerpo. Como el cuerpo es material, cuando no tiene más condiciones, la alma se separa del cuerpo y la vida deja a alma. Pero vemos que el cuerpo pierde toda su capacidad, los sentimientos, sensibilidad, sentidos se cierran. Pero cuando los sentidos del cuerpo se cierran, se abren los sentidos de alma. Entonces, nosotros, con nuestro ser, nuestra personalidad, con todo que vivimos,
con todo lo que está archivado en nuestra memoria, se queda todo aquí, como también todas nuestras acciones, con todos nuestros actos que hicimos, todas las gracias que recibimos, se queda aquí. Entonces, nosotros pasamos a vivir con nuestra alma, no con nuestro cuerpo. Claro que vamos nos sentir incompletos porque falta uma parte essencial de nós outros. Nos falta o corpo com sua sensibilidade, seus sentidos, seus afectos, seus sentimentos. Há uma parte essencial de nós outros, pero estão cerrados por la falta de vida. Pero nuestra alma tiene ojos, nuestra alma tiene oídos, nuestra alma tiene una voz, nuestra alma tiene un olfato, puede tener el perfume de la santidad, y nuestra alma tiene su paladar espiritual. Por ejemplo, doy este ejemplo. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cuando tenemos el gusto de oír la palabra de Dios y de comprenderla, nuestra alma se llena de alegría. Y esta alegría, este gozo, es el paladar de la alma. Podemos degustar la palabra de Dios, como es dulce a nuestro corazón. Entonces vemos la dulzura del amor de Dios. Es un paladar completamente distinto del paladar del cuerpo, pero también es un sentido del alma. Entonces vemos que verdaderamente la muerte es la separación del cuerpo da alma, pero vemos que continuamos a existir exatamente como nosotros somos, con toda a riqueza de nuestra vida y de la gracia que el Señor nos ha dado. Está aquí todas las gracias de la oración que hicimos, está aquí todas las comuniones que recibimos, todas las absolviciones que recibimos, está aquí la gracia de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, de todos los sacramentos que recibimos. Está aquí todo. Una prueba que está aquí todo en nuestra alma. Por ejemplo, todos los pecados que fueron absolvidos están borrados, no aparecen en nuestra alma. Porque Dios, cuando perdona, Dios olvida. Entonces, vemos que en nosotros, en nuestra alma, en nosotros, mantemos nuestra integridad, nuestra individualidad, nuestra personalidad. Y ustedes pueden decir, padre, ¿cómo es que tú sabes todo esto? Mira, es una consecuencia lógica del artículo del credo: Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir la iglesia que Jesús descendió a los infiernos? Tres cosas. La primera cosa, Jesús descendió al sepulcro. Su cuerpo, como nosotros, fue sepultado en un túmulo, como nosotros. Pero su divinidad se quedó unida a su cuerpo, como se quedó unido a su alma. Porque Jesús, verdadero hombre, tiene su cuerpo en un lugar, su alma en otro lugar. Pero su divinidad continúa unida a su cuerpo, como está unida a su alma, mismo que ellos estén separados. Entonces, el cuerpo de Jesús tuvo la misma suerte que nuestro cuerpo va a tener. También los sentidos de Jesús, con toda su sensibilidad,
com toda a sua afecção, com todos os seus sentimentos, se quedaram dormidos aqui em seu corpo. Então, vemos o primeiro sentido, Jesus descendeu a los infiernos, su cuerpo foi sepultado. Segundo sentido, Jesus desceu ao Sheol, como habla la Sagrada Escritura, la morada de los muertos. Entonces, desceu aos infiernos. O segundo sentido su alma desceu a la morada dos muertos. Bajó, portanto, não su cuerpo, pero su alma. Su alma, unida a su divindad, terminó la última dimensión de su misión redentora. Jesús vino para redimir los hombres de todos los tiempos, no solamente los hombres del Nuevo Testamento, de Cristo hasta el fin del mundo, pero también Cristo desde Adán. Por tanto, la redención de Jesús ultrapasa el tiempo y se extiende a toda la humanidad. La sangre de Jesús es un sangre salvador desde el primer hombre y hasta el último. ¿Y por qué? Porque Dios Padre, en un momento, unió todos los pecados, desde Adán hasta el último, y juntó todos estos pecados como si fuera una pelota. Entonces, el Padre juntó todo el pecado del mundo, también nuestro, mi pecado también, y el Padre, en un dado momento, no Jardín de los Olivos, jugó todos los pecados sobre su Hijo. Agora paga o que debes, como se fuera Jesús a tomar todos los pecados sobre sí. Y verdaderamente Él tomó todos los pecados sobre sí. Y pagó al Padre, a la justicia divina, en su humanidad, no en su divinidad, en su humanidad. Él pagó la deuda a la justicia de Dios, los pecados de todos. Y como fruto, su redención. ¿Qué quiere decir la redención? Quiere decir el perdón de los pecados. Entonces, la obra de Jesús, como Él pagó todos, su obra fue hasta el primer hombre. Entonces, la morada dos muertos, Sheol, quer decir, Jesús Redentor foi onde estavam todos os mortos antes de Él, buenos y malos. Pero não quer decir que todos tenham a mesma suerte. Miren la parábola del rico avarento y el pobre Lázaro. Por tanto, el rico avarento foi sepultado en la morada de los muertos y Lázaro foi llevado al seno de Abraham. Entonces vemos en la morada de los muertos, os malos tienen una suerte y los buenos van al seno de Abraham. Pero ellos no tienen la visión de Dios face a face. Por tanto, imaginen una vida de penas, una vida de sufrimientos, una vida de angustias, de dolores, de enfermedades, de todas las penas que nuestra vida tiene, y llegamos al final, no podemos ver Dios face a face. Entonces,
vemos que este estado de, mesmo que sejam justos, não podem chegar à plenitude. ¿Por quê? Porque a porta está cerrada. Podem chegar à morada dos muertos, en esta esperança, esperando o libertador, pero não mais do que isto. Então, a morada dos muertos, dos buenos, se chama seno de Abraão. Então, são exatamente estas almas buenas, justas, do Antigo Testamento, que Jesus libertou, que Jesus verdadeiramente proclamou a obra da salvação. Portanto, Jesus bajou a los infiernos não significa que Jesus veio para libertar os condenados ou para destruir o inferno de la condenação. Não. Pero ele vino para anunciar a salvação a todos aqueles que tinham morrido antes de ele. É que teremos isto em evangelhos, em pequenos pontos que nos passam muito claramente sem dar-nos conta. Por exemplo, Jesus ha dicho em Juan 5:25 que os muertos oigam a voz del Hijo de Deus e os que la oigam vivam. Portanto, vemos Jesus, ao falar disto, anuncia profeticamente a missão de sua alma depois da morte, de anunciar a salvação a los justos del Antigo Testamento. Jesus, príncipe de la vida, aniquilou mediante la muerte al diablo e libertou a quantos por temor de la muerte estavam de por vida submetidos à esclavitud. Hebreos 2:14-15. E mediante Cristo ressuscitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipse 1:18. El terceiro sentido, Jesus bajou a los infiernos. Primeiro, su cuerpo foi sepultado. Su alma desceu ao Sheol para libertar os justos. Desceu aos infernos, terceiro sentido, ele foi mesmo ao inferno. E ali todos os demônios e todas as almas condenadas tiveram que se arrodillar e adorar o Hijo de Deus como su Senhor. E então vimos que aquela coisa que São Paulo escreveu em la carta aos Filipenses é verdade. Ao nome de Jesus, toda a rodilha se dobre en el cielo, en la tierra y en los abismos. Portanto, vemos os três sentidos. Jesus descendeu a los infiernos. Portanto, vemos a alma de Jesus com todo o seu poder redentor. Jesus é portador de sua obra libertadora e tudo o que ele alcançou, Jesus aplicou a todos desde o começo do mundo hasta a plenitude dos tempos. Então, nós outros vemos aqui é a última fase da missão de Jesus Cristo. Portanto, toda a redenção se estende a todos os tempos e a obra redentora toca todos os homens, não importa o tempo que ele viva, e todos os lugares verdadeiramente recebem a salvação graças à palavra de Jesus Cristo.
Portanto, en la morada de los muertos, Jesús también anunció el Evangelio, la obra de la salvación. Se después de la muerte Jesús no conservase su personalidad, su ser integral, su alma unida a la divinidad, sin ninguna perda, por tanto, vemos que la muerte no quitó da alma de Jesús nada de él, a no ser su cuerpo, con sus sentidos, con su sensibilidad, con su afectividad, con la parte que era propia del cuerpo. Pero es Jesús que descendió a los infiernos. Y hay un texto muy lindo. Portanto, tudo o que eu estou a falar sobre descendeu aos infernos está em el Catecismo da Igreja Católica. Isto não é uma fantasia de um padre lunático, não. É a doutrina da Igreja. Portanto, vocês tenham seguros que é trigo, não uma fantasia, é trigo puro. E, como complemento das hojas, e nós outros vemos que é uma unidade, eu copiei para vocês 5 hojas sobre os escritos de Ana Catarina de Emmerich, que eu tenho em português. Infelizmente não tenho as obras completas de ela. Eu mirei as obras completas de Ana Catarina de Emmerich, são 4 volumes assim, parece mesmo, são 4 volumes, e eu tenho um volume assim, que é sobre a paixão de Jesus. Eu penso que está quase completa, e tenho em Portugal este livro, pero eu passei em computador todo esse livro. Demorei muito tempo a hacerlo pelo isso em Brasil, e Deus seja alabado. Então, hoje mesmo estou a procurar Jesus descendeu a los infiernos, segundo a narração de Ana Catarina de Emmerich, que está beatificada. E então, eu enviei hoje para vocês, todos têm em sua computadora estas 5 páginas, que é o texto integral da visão de Ana Catarina de Emmerich, que Jesus descendeu a los infiernos. E ela habla de uma maneira mística, pronto, porque vocês sabem que cada místico escreve e habla segundo a luz que o Espírito Santo ha dado. Por vezes, por exemplo, há uma contradição entre o mesmo tema de um místico com outro místico. Por quê? Porque este mirou segundo a luz que tinha, e este que recebeu mais pode escrever e pode fazer distinções que este místico não podia hacer. Mirem, um exemplo muito claro. Os 4 seres vivos que está na Bíblia, a distinção entre o profeta Ezequiel e São João em Apocalipse. Ezequiel viu os 4 seres vivos, São João viu os 4 seres vivos. Por que as narrativas não são idênticas? Porque Ezequiel não tinha a luz que tinha São João. São João mirou os 4 como uma individualidade, cada um dos 4 era um, e também mirou muito claramente cada um de eles. Ezequiel mirou os 4 como um dentro do outro. Portanto, ele não tinha a luz de Deus para mirar os 4 seres vivos, mirou-os como uma unidade, pero não como 4 seres. Eram 4 seres vivos, pero Ezequiel não poderia fazer a distinção entre eles. Portanto, aqui o que é que podemos ver? Que
el Espíritu Santo regala su luz de acuerdo con la caminada de los tiempos. San Juan tenía todas las gracias, todos los frutos de la redención. Ezequiel, estamos en el Antiguo Testamento, no tenía todavía la plenitud de la luz. Entonces, él miró solamente con la luz que Dios le dio para su tiempo. San Juan tenía toda la plenitud. Y si ustedes miran, San Juan también, Dios dio a San Juan que sea un ángel que emprestó a San Juan sus ojos angélicos para poder ver las visiones con los ojos, con la visión angélica, con sus ojos humanos, ayudados por los ojos del ángel. San Juan podía mirar las cosas, pero para escribir es un misterio para nosotros. Ana Catarina Emmerich llega a un punto a decir, ver y contemplar es tan fácil, tan claro, tan comprensible, pero para explicar es tan difícil. ¿Cómo explicar en una lenguaje humana una realidad celestial? Vemos que nuestras palabras son muy limitadas, pero yo invito a ustedes de leer estas hojas. Ya ahora voy a decir una cosa, está llena de horrores. No miren el español, por favor, porque yo hice esta tarde, no tuve nem tiempo, nem nada antes de irme a la iglesia, solamente tuve un ratito entre dos citas para enviar a Natália e Liliana este texto e pronto. Então, eu pensei com a minha cabeça, mais mal o texto lleno de errores não terem nada em sua mão. Então, conto com a misericórdia de ustedes. É muito importante a misericórdia de ustedes. Pero é um texto muito lindo que mostra claramente como, por ejemplo, si ustedes imaginan Jesucristo en las montañas hablando a la multitud, junto al mar, hablar a la gente, Jesús que camina, Jesús que el mismo Jesús, la morada de los muertos, habla, anuncia el evangelio. Es el mismo Jesús, es lindo, lindo que y Ana Catarina Emmerich habla de las religiones de los muertos como sea una esfera. Por tanto, hay una parte está, por ejemplo, todos, Adán hasta Abraham, otro Abraham hasta Juan Bautista. Entonces, es interesante como mismo outra parte que é os justos paganos, que tinham uma ideia, ou outra parte que é a gente que viveu, não tinha conhecimento do Redentor, pero viveu de uma maneira justa e buena. Então, vemos como a cada Jesus anuncia a redenção. E como a resposta destes justos é uma explosão de alabanza, de adoração, de graça por a salvação que Jesus ha transmitido a todos. Então, é muito lindo e, ao final, é a descida de Jesus à esfera mais baixa, que é o inferno. E como, à medida que o Senhor vem, os demônios, em algumas regiões de los muertos, os demônios tinham acesso para molestar as almas, mesmo que sejam justas, pero vemos que não estamos todavía em la plenitud de la redenção. Portanto, os justos que morreram antes de Cristo estavam esperando e mesmo os demônios tinham mais liberdade que agora não têm. O demônio não tem acesso ao purgatório, porque no purgatório estão as benditas, as almas que estão salvas por Jesus. Morreram em la graça de Deus, pero com consequências para pagar.
Entonces, la cosa más importante que yo quería es que nosotros tenemos esta realidad que después de nuestra muerte no dormimos. ¿Por qué? Porque conservamos nuestra personalidad. Nuestro cuerpo es una cosa, porque la muerte toca el cuerpo, pero no en el alma. La alma es espíritu. La muerte no tiene poder sobre la alma. La muerte física no tiene poder sobre la alma. Entonces, vemos que, en primer lugar, a la luz del dogma, Jesús descendió a los infiernos. Como hizo Jesús, también nosotros. Y es por eso que nosotros, después de la muerte, podemos ser juzgados en juicio particular. ¿Por qué? Porque nuestra vida está toda íntegra en nuestra alma. Por tanto, la muerte no destruye nada de nuestro ser, solamente el cuerpo, como una semilla, tiene que bajar a la tierra. Sí, el cuerpo tiene que aguardar el último día de la resurrección de la carne. Entonces, sobre todas as filosofias orientales, yogas y todas esas cosas, la reencarnación, el karma, todo eso. A una palabra en la escritura que es muy importante, que San Pablo escribió. Un ratito, espero que consiga encontrar muy rápido. Ángel de la guarda, ayúdame. Hebreos. Sí, está aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 27 a 28. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Entonces, que lo esperan eran los justos que estaban en la morada de los muertos. Por tanto, vemos en la carta a los Hebreos es muy claro, morir una sola vez, no hay reencarnación. Y después viene el juicio. ¿Por qué que viene el juicio? Porque nuestra persona, con toda su riqueza espiritual y la vida que nosotros, nuestra misión cumplida, se conserva todo en nuestra alma por causa de nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad. Por tanto, es aquí nuestra alma que está nuestra personalidad, también la marca del Espíritu Santo en nuestro bautismo, en nuestra confirmación. Por tanto, todo está en nuestra alma. Y es por eso que nosotros podemos apresentar-nos diante de Dios y mergulhados en la luz de la santidad de Dios, vamos ser juzgados. Por tanto, nuestra alma es como una radiografía. Nuestra alma, ao ser trespassada completamente com a luz da santidade de Deus, que se passa, ela é revelada sem nenhuma mascarilha, sem nenhuma escusa, sem nenhuma... nada, não necessitamos. A verdade é a verdade finita. Delante de Deus acaba tudo.
Entonces, vemos que tudo que esteja de acordo com Deus brilhará e vai aparecer todos as consequências, não os pecados, as consequências de nossas faltas, que nós outros vamos falar disto quando vamos ver o purgatório. Portanto, tenham paciência comigo, que antes de chegarmos ao purgatório, temos que ver o juízo e depois, então, vamos ver o purgatório. Já está traduzido o purgatório, pero não chegamos lá. Precisamos de mais uma semana, pero é muito importante ter claro a morte, a la luz da morte de Jesus e de sua descida a los infiernos, a la morada de los muertos, en este triplo sentido, como habla São Paulo aos Filipenses, toda a rodilha se dobra en el cielo, en la tierra, en los abismos. Portanto, é muito importante termos sempre esta dimensão desceu a los infiernos ou desceu a la morada dos muertos, ou Sheol, segundo o hebraico. E solamente eu vou ler, para terminar, só vou ler os títulos do tema da morte, e vocês vão compreender muito bem que a morte foi introduzida no mundo por el pecado original, e mesmo foi por a envidia de Satanás que a morte entrou no mundo. Portanto, vemos que ele contribuiu muito bem para a morte entrar em nosso universo, em nossa natureza. Portanto, a morte é uma lei universal que todos têm que passar por a morte, como também toda a criação tem que passar por a morte, para que seja libertada do pecado e todas as suas consequências. Portanto, a morte é útil porque abre o livro do Eclesiástico. Em todas tus ações, acuerda de tu fim e não pecarás jamais. Significa que com a morte termina o número de nossos pecados. Nossa condição de pecadora termina com a morte. Então, mais que castigo, a morte é remédio para poner fim a nossa existência de pecadores. Temos esta consolação, graças ao bom Deus, que o número de meus pecados é limitado. Vai chegar dia que vai terminar. Seguro, seguro, seguro. E o inimigo chega a ponto que não pode mais tocar. É uma graça, portanto, a morte é grande remédio. Claro, sua hora é incerta, porque Jesus deseja que estejamos preparados, não importa quando. E se nós outros miramos a morte, o mistério da morte, à luz de Jesus, claro que nossa carne llora delante de la muerte, el luto. Pero quem acredita em Jesucristo, temos que mirar este acontecimento à la luz da fé e da esperança. E é por isso que os santos, mesmo São Paulo, desejavam morrer para estar com Jesucristo. Portanto, a morte é uma porta que nos abre a vida eterna, e depois da morte seremos semelhantes a los ángeles. E vemos que já expliquei este ponto, não vou dizer mais nada, a morte de Jesus e seu valor redentor. Temos duas passagens no Evangelho de São Lucas e em Carta aos Romanos, e em la Bíblia temos uma grande distinção entre a morte dos justos e a morte dos pecadores. E por isso, como Jesus nos libertou também da morte,
e mesmo nos invita, não tenhais medo, que mata o corpo, pero não pode tocar a alma. E quando nós outros damos nossa vida por Jesus, quem perde sua vida, la salvará. Quem guarda a vida para si, la perderá. Portanto, temos esta promessa, que é o último tema que temos na Bíblia sobre a morte. Portanto, é esta a visão que a Escritura nos dá, e o Catecismo também tem muitos pontos que tratam de este assunto, e eu passo a vocês todos, está tudo nestas hojas, os diversos artigos que tratam de diversos aspectos do mistério da morte. Portanto, vocês têm todas as citações, têm escrito as passagens bíblicas de todos estes pontos que se podem fundamentar, mesmo se há uma discussão sobre a morte, vocês têm aqui a base bíblica que se podem instruir. E claro, também o Novo Catecismo, que também para nós outros é uma fonte que nossa fé é sólida e não nos deixa enganar. Portanto, que o Espírito Santo nos ajude a compreender mais e mais estas graças da riqueza de nosso tesouro da fé.